Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenos días, hermanos. Que el Señor siga esta mañana con su maravillosa presencia, hablándonos a través de la palabra. Pido al Señor y al Espíritu Santo que ponga la gracia necesaria para poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hago el cambio de Biblia porque yo estoy acostumbrado y me gusta en verdad la versión Reina Valera, así que por eso hago el cambio de Biblia. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene para hoy día para poder compartir. Vamos a hablar acerca del reino de Dios, ¿ya? El reino de Dios y su justicia. De repente hay términos que nosotros venimos escuchando por mucho tiempo y me doy cuenta que a veces sacamos textos de fuera de un contexto. Y cuando ponemos solamente el texto, nos damos cuenta que el texto nos aparece como un texto muy duro, como muy áspero para entenderlo. Pido al Señor que me dé la gracia, al Espíritu Santo que me guíe para poner un texto que hace tiempo el Espíritu Santo empezó a poner en mi corazón y a dar muchas vueltas dentro de mí. Y lo tuve ahí por un par de semanas hasta que empezó a consolidarse dentro de mí la idea clara del mensaje. Y espero, como digo, que el Señor ponga la gracia para poder compartir esta palabra. Quiero invitarlos a reflexionar sobre el reino de Dios y su justicia. Y quiero partir con esto. Todos nosotros nos hemos puesto metas en nuestra vida. Algunas de ellas, de estas metas, ya han sido logradas y otras metas seguramente están para cumplirse. Yo les quisiera invitar en esta mañana a que tengan un momento de reflexión y que piensen en este minuto. ¿Cuál es la meta que tú tienes en este minuto en tu vida, la que es más importante para ti? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué es aquello por lo cual te estás desvelando, donde estás poniendo toda tu fuerza, todo tu empeño, toda tu capacidad? ¿Qué es aquello por lo cual estás en realidad esforzándote al máximo para poder lograr aquello que te has propuesto? Les invitaría que a los que tienen su celular, que son más rápidos ahí en sus notas, anótenlo. Esta es mi meta. Los que no, escríbanlo. Esta es la meta por la cual yo hoy día estoy trabajando. Esta es la meta la cual yo estoy siguiendo. Esto es lo que a mí hoy día me hace que me esfuerce, que me levante muy temprano por la mañana, que a lo mejor me acueste muy tarde por la noche, que ponga lo mejor de mí para lograr esto que he puesto delante de mí como una meta. Me gustaría que eso lo escriban. ¿Ok? Entonces, teniendo claro esto, si ustedes lo escriben, luego los quiero invitar a que veamos dos cosas básicas por las cuales quiero partir. Fíjense que esta palabra está en Jeremías 10:23. Y este hombre, cuando está reflexionando sobre algunas cosas que Dios le está dando, él dice esto: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Fíjese lo que dice. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Y nótense, señor está con minúscula, no es con mayúscula. ¿Ya? Y segundo dice, ni el hombre que camina es el que ordena sus pasos. Fíjese, hay dos cosas ahí. El hombre no es señor de su propio camino. Piense eso. Y luego
tampoco es el hombre el que ordena sus propios pasos. ¿Ya? Quiero que vamos meditando en esta mañana acerca del consejo, porque este es el consejo que Dios nos da en su palabra. Esto es lo que el Señor nos advierte a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es señor de su propio camino y ninguno de nosotros tiene la capacidad de ordenar sus propios pasos. ¿Qué le parece? Yo sé que cuando nos confrontamos a esta palabra, muchos de nosotros podemos levantar argumentos y decir, sí, pero yo he ordenado esto, yo me he propuesto esto y yo he logrado esto. Ok, sigamos reflexionando lo que la palabra nos dice. Fíjense, vamos a una segunda cita. Proverbios 14:12. Fíjese lo que dice. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Una usted lo primero con lo segundo, el primer texto con lo segundo. Y que esto nos ayude a reflexionar. ¿Ya? Fíjese, el sabio Salomón que escribió Proverbios nos enseña esto. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, en otras versiones dice rectos, pero su fin es camino de muerte. Y esto que tiene que ver con mis metas, con mis propias metas, con las cosas que yo me propongo. Ojo, en ninguno de los dos textos hemos tomado en cuenta a Dios. Si usted se fija, son los caminos que dice que el hombre no es señor de sus caminos, ni el hombre tiene la capacidad de ordenar sus propios pasos. Y en segundo, nos dice que al hombre hay caminos que le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. Fíjese la realidad que la Escritura nos plantea de nuestras propias metas. Por eso no es una trampa lo que le hice escribir su meta, porque quiero que finalmente, al término de este mensaje, usted tome esa meta y la compare al consejo que vamos a encontrar en la Escritura. La reflexión, lo que la palabra de Dios me enseña respecto al camino que el hombre le parece que el hombre elige. Esta palabra nos declara que el hombre no es el señor de su camino, como dijimos, ni es el que lo ordena. Resultado de esto, a su desenlace en lo que Proverbios nos declara, el desenlace de estos caminos es que aunque al hombre le parezcan rectos los caminos, finalmente el camino, el final es camino de muerte. Entonces, si la Escritura nos está declarando esto, si Dios a través de la palabra nos enseña y nos declara todo esto, ¿dónde está entonces la solución para el camino del hombre? ¿Sí o no? Tendríamos que preguntarnos eso. O sea, si esa es la realidad de los caminos que el hombre elige, entonces ¿dónde encontramos? ¿Dónde encuentro yo? ¿Dónde encuentra usted como cristiano? ¿Dónde encuentra usted como discípulo, como hijo de Dios, como un siervo de Dios o una sierva de Dios? ¿Dónde encontramos la respuesta para ese camino? Porque tiene que haberlo, ¿o no? Entonces, fíjese lo que nos declara la Escritura en Marcos 1:15. Esto es lo que el Señor Jesucristo declara cuando Él comienza su ministerio. Así lo registra el Evangelio de Marcos. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¡Wow!
Fíjense, es el Señor Jesucristo, no es un apóstol, no es un hombre, no es un profeta, no es un evangelista, no es un pastor, no es un maestro el que está diciendo esto lo está declarando el Señor Jesucristo. Entonces, pensemos en esto, es Jesús el que dio su vida por mí en la cruz que me está diciendo esto. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. 3 elementos encontramos aquí a los cuales nosotros le tenemos que poner atención. El reino de Dios, dice, se ha acercado. ¿Qué entendemos nosotros hoy día por el reino de Dios? Cuando usted escucha la expresión reino de Dios, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a su mente? ¿Qué es lo que usted entiende por eso? Porque me doy cuenta por la gente, cuando converso con la gente, por lo que expresan, que muchas veces nosotros como creyentes leemos y hacemos lo que muchas veces he dicho desde acá, hacemos una lectura plana, donde no respetamos puntos ni comas y hacemos una lectura que finalmente de entendimiento no nos da nada. Y cuando no analizamos la palabra, menos entendemos. Entonces fíjese que esta palabra tiene 3 elementos: reino de Dios, arrepentimiento y nos dice creed en el Evangelio. ¿Pero qué es reino? ¿Qué significa que el reino de Dios haya venido, que haya llegado? ¿Qué significa para usted eso? Si usted lo lee en la Biblia, ¿qué le dice eso? ¿Qué le enseña? Reino de Dios tiene que ver con gobierno, tiene que ver con leyes y tiene que ver con mandamientos. Un reino es un gobierno que tiene leyes y que tiene mandamientos. Por lo tanto, todo discípulo, todo creyente, todo hijo de Dios tiene que entender esto: que al estar en el reino de Dios, usted tiene leyes y mandamientos de ese reino que cumplir. No se puede vivir en el reino de Dios de otra manera. Para que me lo entiendan, doy esta explicación. La condición del hombre antes de conocer a Cristo, ¿cuál es nuestra condición? ¿En qué condición estábamos todos? Muertos en delitos y pecados. ¿Sí o no? Vivíamos en tiniebla y no había posibilidad alguna para nosotros de una relación con Dios, ni mucho menos había ninguna relación con nosotros acerca de la vida espiritual ni de vida eterna. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecado. Y a causa de esa condición, éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que hubiese muerto antes de haber conocido a Cristo, nuestra realidad era que ninguno de nosotros íbamos a ir al cielo, sino que todos íbamos a estar viviendo en tinieblas, separados de Dios eternamente y para siempre. Entonces, cuando vino y se nos anunció el Evangelio del reino de Dios y creímos en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, cuando entendimos que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Dios el Padre lo había enviado a dar su vida por nosotros, que la sangre que Jesús el Señor derramó en la cruz del Calvario lo hizo a causa de su pecado y de mi pecado, y reconocimos eso, y confesamos a Jesucristo y entendimos, que Jesucristo además dio su vida, murió, resucitó y fue exaltado hasta lo sumo y fue puesto como Señor y Cristo para que reine por sobre todo lo que ha sido creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si yo entiendo eso, entonces quiere decir que Cristo, con ese acto de amor y de misericordia, me sacó de las tinieblas y me trajo al reino de su luz. Y si eso ocurrió con mi vida,
entonces yo ya no puedo seguir viviendo bajo los mismos principios, bajo las mismas leyes, bajo la misma forma de pensar, con las mismas actitudes que yo tenía antes de conocer a Cristo. Ahora, me guste o no me guste, yo me tengo que conformar a los principios establecidos en el reino de Dios. No puedo vivir de otra manera si no vivo bajo los principios que están establecidos en el reino de Dios. Todo hijo de Dios tiene que vivir bajo estos principios, o si no, simplemente está haciendo una negación de aquella confesión de fe que un día hizo de reconocer a Cristo como el Señor y Salvador. Eso nosotros lo tenemos que tener absolutamente claro. Por lo tanto, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera, con los mismos principios que viví antes de conocer a Cristo. Quiero aclarar un concepto más. Pecado. Tantas veces hemos hablado de esto y cada vez me sorprendo más que menos entendemos. Si yo le digo nuevamente pecado, ¿cuál es la idea que viene a su mente? El primer pensamiento que viene a su mente, ¿qué es pecado para usted? Hoy día todo el mundo habla de pecado, pero ¿en realidad entendemos qué es el pecado? Para el pecado muchas veces entiende la gente que son las cosas malas que yo hago, las malas conductas que tengo. Pero todas las malas conductas son consecuencia del pecado. Fíjense, todas las malas conductas, cuando nosotros hacemos lo malo, cuando discutimos, peleamos, nos enojamos, chismeamos, hablamos mal de otro, lo descueramos, ¿no es cierto?, lo menospreciamos, cuando adulteramos, fornicamos, cuando hacíamos todas esas cosas que estaban en el mundo, todas esas cosas son consecuencia del pecado, pero el pecado es uno solo. El pecado es la desobediencia y la rebelión del hombre frente a Dios. Aquello que nos gustó tanto decir en algún tiempo en nuestra vida, yo me mando solo, a mí no me manda nadie, y golpeábamos la mesa. ¿Sí o no? Y nos sentíamos grandes e importantes y sacábamos un poco de pechuga, ¿no es cierto? Y caminábamos y nos creíamos así grandes. ¿Por qué? Porque aquí mando yo. Recuerde, pecado es desobediencia y rebelión delante de Dios. El hombre desobedeció y se rebeló al mandamiento que Dios le dio allí en el huerto. Por eso digo que es desobediencia y rebelión. Entonces ahora mire usted su conducta. Examina su conducta. Si no hay desobediencia a los principios del reino y no hay rebelión. Y le explico. ¿Usted conoce el mandamiento? ¿Usted conoce la palabra de Dios? ¿Usted sabe lo que el Señor le enseña? Recién aquí se nombraba uno: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y fíjense, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Segundo mandamiento, principios del reino de Dios. Eso no ha cambiado en absoluto. ¿Cómo estamos frente a ese principio? Reino de Dios, mandamientos, ordenanzas claras. Yo no puedo vivir bajo otro principio sino los que Dios ha establecido, porque si no, quiere decir que sigo viviendo en pecado. Hice una confesión de fe, pero sigo viviendo conforme a mis propios pensamientos, y con eso estoy haciendo una negación de aquello que ya un día dije: Jesús, reconozco que tú diste tu vida por mí. Reconozco que tú derramaste tu sangre por mí, que gustaste la muerte, que resucitaste, Señor, por mí, Señor, y que hoy día estás sentado en los cielos y que eres Señor de todo. De nada me sirve eso si yo hoy día
no entro a cambiar mi mente. Por eso el segundo tema aquí es arrepentimiento, que es el segundo tema importante. ¿Qué es arrepentirse? Es tener un cambio de mente frente a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado al hombre lo hace un enemigo de Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. Quiere vivir conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios principios, conforme al camino que él eligió, conforme al orden que le quiere dar a sus propios caminos, pero en realidad no es capaz de ordenar sus propios caminos, y por eso finalmente, como dice Proverbio, el resultado es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo los principios establecidos por Dios en su palabra. Reino, gobierno, autoridad, leyes, mandamientos, principios en los cuales tenemos que vivir. Todos aquellos que hoy día nos decimos hijos de Dios, discípulos y siervos de Dios, porque nosotros tenemos esas tres condiciones delante de Dios. Somos hijos de Dios, somos discípulos y somos siervos. Los tres papeles, por decirlo así, los cumplimos indistintamente en un mismo día. Hoy día, ustedes aquí son hijos y hay un siervo que está sirviendo a todos. Hace poco hubieron aquí varios siervos sirviendo aquí en la alabanza. Todos los demás, como hijos, nos estábamos siendo servidos por Dios a través de la alabanza. Fíjese, pero luego están sentados y como hijos están a la mesa. Y hay otro que está sirviendo. Todos cumplimos esos roles, todos los días. Por lo tanto, en un momento soy hijo y como hijo tengo que obedecer, aprender y obedecer. Como discípulo hago lo mismo y como siervo simplemente, el momento que me tocó ser siervo, simplemente tengo que servir porque ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad. No estoy haciendo nada que no sea lo que papá me ordenó y lo que además el Señor me dio ejemplo. Entonces, arrepentimiento, insisto, es un cambio en mi manera de pensar frente a Dios. De un hombre rebelde que golpeaba la mesa y decía a mí, yo me mando solo, a mí no me manda nadie, a un hombre que hoy día dice, Señor, heme aquí, dime cuál es tu voluntad. Eso es absolutamente un cambio. Un hombre que no tomaba en cuenta a Dios y hoy dice, Señor, mira, yo tengo estos proyectos, pero los pongo delante de ti. Señor, ¿en qué tú estás de acuerdo en esto, Señor, o en qué tú los quieres cambiar? O simplemente, si los quieres cambiar todo, Señor, aquí estoy. Reino de Dios, señorío de Cristo. Cristo ordenando, mandando, guiando, enseñando mi vida. Soy hijo, insisto, soy discípulo, soy siervo. ¿En cuál de estos tres puntos tengo absoluta autonomía, donde no necesito ser enseñado, guiado o formado? En ninguno de los tres. En los tres me obliga a estar como hijo bajo mi Padre, como discípulo bajo mi Señor, como siervo bajo mi Señor, que es mi amo. Él me manda, Él ordena, no yo. No tengo mis propios caminos, no ordeno mi propia vida, no busco mis propios caminos. Simplemente el reino de Dios se tiene que establecer sí o sí en mi vida, si soy discípulo, si soy hijo o si soy siervo. Amén. Creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio no es solamente creer en el mensaje de salvación, que ciertamente el Evangelio lo tiene. Creer en el Evangelio implica creer en todas las enseñanzas que el Señor dejó establecidas en su palabra. Y no solo creerlas, sino intelectualizarlas, me refiero, sino a ponerlas por obra. Nada saco en conocer lo que la Biblia dice, lo que Jesús el Señor enseñó, si esa palabra no la tomo y la hago vida, la hago carne cada día en mi vida. No tiene ningún valor el simple hecho de que yo diga sí, la Biblia dice y que lo tengo en mi mente. Pero eso que la Biblia dice se tiene que encarnar en una actitud de obediencia y práctica de esa palabra. Reino de Dios. Arrepentimiento y creed
en el Evangelio. Principios para un discípulo, para vivir la vida cristiana, la vida que Cristo busca que nosotros aprendamos a vivir. Si vivimos hoy en el reino de Dios y si el Evangelio del reino de Dios nos da las reglas de conducta para nuestra vida, ¿cuál es el consejo que nos da para vivir el mundo de hoy? Mateo 6:23. Perdón, 6:33, yo dije, ¿qué pasó? Más dice, fíjense, aquí está el gran texto, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense, esto lo hice a propósito. Saqué este texto de todo un contexto donde está. ¿Y qué es lo que nos pasa siempre cuando hay textos como este, que son textos desafiantes? Fíjense, este texto es un texto que en la Escritura nos desafía a todos. ¿Por qué? Porque dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Este es un texto que nos desafía por igual a todos. Sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, un discípulo del más sencillo, esta palabra es exactamente igual para todos. No hay ninguna diferencia. Sea el más intelectual o sea el hombre más ignorante, este texto es exactamente igual para todos, no hace ninguna diferencia, porque así es la justicia de Dios. Dios no hace diferencia en su justicia. Entonces, fíjense en esto. El llamado del Señor es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la primera pregunta que cabe aquí, ¿cuál es? Bueno, ¿y qué es justicia? ¿O no? La primera pregunta que a mí me salta, bueno, pero si me dice que busque el reino de Dios y su justicia, ¿qué es justicia? Permítame una pequeña definición. La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Se lo repito, la justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. ¿Quiénes componen la sociedad? Nosotros, los individuos. Por lo tanto, este conjunto de principios básicos nos toca a todos. La justicia es un conjunto de valores, ya lo dijimos. Entonces, como cristianos, entendemos que el Evangelio no es solo un mensaje de salvación, sino que también nos provee ese conjunto de valores esenciales para que vivamos conforme a lo que nos demanda el reino de Dios y su justicia. ¿Está de acuerdo con eso o no? ¿Usted cree que el Evangelio nos entrega todos los valores esenciales, todos los principios esenciales que yo necesito como ser humano para vivirlos? ¿Hay algún área de nuestra vida que el Evangelio no me enseñe, no me dé principios para saber qué aplicar frente a la situación que estoy viviendo o en la condición que vivo? Digo, si soy esposo, el Señor me enseña el principio cómo debo de amar a mi esposa. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuál es ese principio, sobre todo los casados? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjense, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjense que Cristo ahí nos está diciendo, yo serví a la iglesia y serví a la iglesia hasta dar mi vida por ella.
Entonces nos está diciendo a nosotros los maridos, tu esposa no es tu nana, no es tu empleada, no es la que lava tus camisas, no es tu objeto sexual, es tu esposa, es tu compañera idónea, es por la cual tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ella. Principio del reino de Dios. Si a usted no le gusta, lo siento, pero ese es el principio del reino. Así son los principios del reino. ¿Y qué le dice a la esposa? ¿Se recuerdan las mujeres qué le dice el Señor a la esposa? Recuérdense, el Señor es un Señor justo. Cuando le habla al hombre, también le habla a la mujer. ¿Y qué le dice a la mujer? Mujeres, ¿qué dice? Estad sujetas a vuestros maridos. Ay, Señor mío. Ay, Señor mío. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es fácil sujetarse al marido que es porfiado, que es llevado a sus ideas, que no quiere escuchar, que se cree autosuficiente. Es difícil, ¿verdad? Pasa lo mismo para el otro lado por si acaso. Pasa lo mismo para el otro lado. A veces hay mujeres que son difíciles de soportar. Hay mujeres y hombres celosos, ¿sí o no? Entonces, fíjense, ¿qué hacemos con esto? Ahí está el principio de lo que yo debo hacer, cómo me debo de comportar como esposo, pero también está el consejo para la esposa. Y luego somos padres. ¿Y qué nos dice a los padres? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces la mamá tiene problemas en el día con el hijo porque está indisciplinado. Y le dice, ya vas a ver, va a llegar tu papá y ahí te va. Le está mostrando al cuco. Claro, va a llegar el cuco, pórtate bien. Entonces, fíjense, el niño desde chico empieza a mirar al papá y lo ve como un cuco, empieza a verlo como el ogro de la casa. ¿Ustedes creen que eso es sabio? Entonces, ¿qué me dice el Señor? ¿Cómo debo de aconsejar? ¿Cómo debo de actuar frente a mis hijos? Fíjense, cuando yo aplico mis propias ideas, mis propios pensamientos, fíjense el daño que le empiezo a hacer a mis hijos, el daño que yo le puedo hacer a la imagen de mi esposa frente a mis hijos o la esposa, el daño que le hace a la imagen del padre. Fíjense, ¿por qué? Porque no estamos leyendo las Escrituras y porque no estamos aplicando los principios. Insisto, la Escritura, el reino de Dios, me da todos los principios básicos por los cuales yo debo de vivir y cumplir mi rol, sea hombre o seas mujer, seas hijo o seas hija, seas esposo o seas esposa, o seas hombre de trabajo, seas empresario o no lo seas. El Señor te da todos los principios. El punto es, ¿bajo qué principios tú hoy estás viviendo? Porque todos los principios esenciales para vivir el reino están dados en la palabra. Y yo no puedo aplicar otros. Y cuando aplico esos otros principios que son conforme a mi forma de pensar, entonces me salí del reino. Y empiezo a caminar mi propio camino. Y finalmente, si usted se da cuenta, cuando el proverbio dice que final es el camino de muerte, vea usted, cuando usted ha caminado sus propios caminos, cuando ha hecho según su propia voluntad, vea por qué tiene los conflictos que ha tenido. ¿Por qué se encuentra en la situación que se encuentra hoy día? ¿O por qué viene saliendo o está viviendo una situación tan difícil como la que está viviendo? Simplemente usted no ha querido establecer el reino de Dios y su justicia en su vida. Porque los principios de Dios son caminos de justicia y veredas de paz. ¿O no? Amén.
Veamos ahora en qué contexto enseñó el Señor estos principios. El Señor Jesús está dándonos estos principios de acuerdo a un contexto, el de Mateo 6:23. Veamos ahora en qué contexto Él lo hizo. Fíjense, del 6:25 al 28 está dado el contexto en que Él nos enseñó este principio. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero fíjense cómo comienza esta palabra. Por tanto os digo, no os afanéis. Fíjense cómo parte. Por tanto os digo, se los declaro, se los advierto, está diciendo el Señor. Se los advierto, se los dejo establecido. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y nos pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego nos lleva a mirar este ejemplo. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y que de vuestro Padre, y que de vosotros, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero fíjense en esto. El Señor en el segundo texto dice, mirad las aves del cielo que no siembran. ¿Quiere decir que yo no debo de trabajar? ¿Está enseñando el Señor que no debo de trabajar? ¿Que no debo ser responsable? Porque dice, fíjate que las aves del campo, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre les alimenta. ¿Acaso el Señor me está diciendo que debo tirar todo y ponerme ahí, como se dice vulgarmente, con la guata al sol, ¿no es cierto? Y esperar ahí que caiga todo, como caía el maná en el desierto? No es eso lo que el Señor me está diciendo. Fíjense, la clave está, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. No acumules, no te afanes por acumular. Porque sí, las aves del cielo sí hacen su trabajo para tener su comida. Ellas vuelan, van de un lugar a otro, de árbol en árbol, de césped en césped, y ellas van buscando y es su trabajo. Pero todos los días encuentran lo necesario y todos los días tienen lo necesario para vivir. Pero no acumulan. ¿Cuántos de nosotros a veces acumulamos más de lo que necesitamos? ¿Y cuántas veces votamos lo que acumulamos y ni siquiera lo compartimos con el que tiene necesidad? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Entonces el tema es ese. ¿Por qué? Porque nuestro afán está dado por el hecho de querer acumular cosas. Fíjense, el Señor nos está diciendo, no es la vida, dice, no os afanéis por vuestra vida, no, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo con esto? Que no es la vida, más que el vestido, más que el alimento. ¿De qué nos debemos de preocupar? ¿Qué es lo que debiera de ser primero en nuestra vida? Buscar mi relación con Dios, conocer a mi Padre, saber quién es Él, saber cómo es Él. Si a usted lo para una persona que no conoce a Dios y le dice, usted va a la iglesia, ¿me puede responder esto? Usted que va a la iglesia, usted que escucha y que cree en Dios y que escucha de las cosas de Dios,
¿Usted me puede decir quién es Dios? ¿Qué respondería usted? Si alguien le pregunta, usted que va a la iglesia, dígame quién es Dios. Dios es todo. ¿Ya? ¿Y cómo es Dios? Fíjense, dos preguntas. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? ¿Qué respondemos? Fíjense, son dos preguntas muy simples y muy sencillas. ¿Quién es Dios? Y nosotros leemos la Biblia, nosotros venimos a reuniones, nosotros cantamos. Pero conocemos quién es nuestro Dios y cómo es nuestro Dios. ¿Cómo se lo explico a una persona que no lo conoce? Para mí Dios no es Dios. Para mí Dios es mucho más que Dios. Él es mi papá. Así tal cual, Él es mi papá. Y Jesús cuando vino al mundo no vino a mostrar a Dios, vino a mostrar al Padre. Vino a dar a conocer al Padre. ¿Y cómo es mi Padre? Fíjense, estamos poniendo en contexto el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Fíjense. ¿Qué más? Dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Fíjense, sabemos que Salomón fue uno de los hombres que se vistió con una gran gloria, uno de los hombres que tuvo realmente un pasar realmente espectacular. Si había un gallo que la pasó bien, ese fue Salomón. Rico en riquezas, en oro, en plata, en bienes, en todo, un tipo que tenía una mesa vasta todos los días. Súper abundante. Y se vestía de lo mejor. Pero aún así, el Señor dice que ni aún Salomón se vistió con tal gloria como los lirios del campo. Los lirios del campo tenían mayor gloria en su vestidura que Salomón. Fíjense. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Y además agrega aquí un elemento. Hombres de poca fe. No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Nótese, el Señor no está diciendo que no tenían fe. Pero sí claramente está diciendo que son hombres de poca fe. Cuando tú te afanas por tener todo lo demás y por acumular, entonces eres un hombre de poca fe. Estás viendo cuánto tienes. Esto es muy típico de nuestras mujeres y muchos hombres no lo hacen mal. Abren el ropero, empujan el ropero, pero luego dicen no tengo qué ponerme. Eso es típico, es que no tengo qué ponerme. Y tú abres el ropero y el ropero está pujando por estar ahí bien apretado y cerrado porque tú lo tocas un poco y la puerta se abre. Y tiene cualquier ropa, pero la expresión es no tengo que ponerme. Te pregunto, ¿cuántas personas se podrían vestir con todo lo que tú tienes en tu ropero? Quizás sea áspero lo que estoy diciendo. No me importa que sea áspero en un sentido, porque quiero que ustedes aprendan a ser realmente hijos de Dios, discípulos verdaderos, siervos de Dios en todo su sentido. Pero esto es una realidad. Esto es una realidad. Y créanme, tampoco hay hombres que se quedan atrás en esto. No tengo nada de ropa.
Abre tu ropero y ve cuántas personas, cuántos hombres se visten con toda la ropa que tú tienes. Hombres de poca fe. Siguen acumulando, siguen acumulando. Las aves del cielo no tienen granero, no tienen un refrigerador doble, ni 2 y 3 refrigeradores, y sin embargo, fíjense, papá todos los días, el zorzal, el pajarito va, todos los días recorre los mismos árboles, los mismos céspedes, y todos los días tú los ves comiendo en los mismos lugares y se están alimentando. Y papá los alimenta, papá les hace crecer sus gusanos, sus semillas, todos los días. Pero el problema nuestro es el querer acumular, el tener cada día más, más y más. Y nunca nos acordamos del prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso ya lo borramos. Somos yo y yo. 3 veces yo soy el único importante. Reino de Dios y su justicia. Aquí el Señor nos está explicando cómo aplicar esto. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, nótense, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Porque se supone que ya no somos gentiles. Entonces, ¿quiénes son los gentiles que se preocupan de esas cosas? Le cambio el término, porque los incrédulos, porque los que no creen en Dios buscan tales cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nótese, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas por las cuales vivimos afanados. Fíjese, hay 3 cosas que el Señor mencionó en el principio. Dijo, no os preocupéis por vuestra comida, por vuestra bebida y vuestro vestido. 3 cosas. Comida, bebida y vestido. 3 cosas que son básicas y esenciales para la vida del ser humano. Si usted tiene comida, si usted tiene que beber y tiene que vestir, con eso usted tiene todo. Y todos nosotros tenemos todo lo necesario para vivir el día a día. Desde que nacemos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. 3 cosas son necesarias. Tener la comida, tener el vestido, la bebida y tener el vestido. Y el Señor dice que Él provee, como le provee a las aves del cielo, nos provee a diario todo eso. ¿Creemos eso? ¿Le creemos al Señor? Fíjense, aquí el Señor nos está diciendo que somos hombres de poca fe. Él nos está diciendo que Él nos va a proveer de eso todos los días, porque todos los días se lo provee a las aves del cielo. O sea, el Señor está diciendo, yo me comprometo a darte todos los días comida, bebida y vestido, todos los días, que no te falte. Pero tú primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Ese es el compromiso. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, entonces yo me preocupo, dice Papá Dios, de darte comida, bebida y vestido. ¡Wow! El tema es, ¿le creemos al Señor lo que Él nos enseña en su palabra? Hay como 4 personas en esta sala, no hay más. Hay 4 sí. Parece que nadie más está de acuerdo con esto. Parece que nadie más le cree al Señor. Usted sabe lo que es fe, ¿verdad? ¿Qué es fe? ¿Perdón? ¿Creer qué? No, eso no es fe. Creer en Dios no es fe. Fíjense, creer en Dios, eso no es fe. Fe es creerle
a Dios lo que Él nos ha dicho. Y Él nos está diciendo esto en su palabra. Eso es fe. Fe es creerle a Dios lo que Él nos ha dicho en su palabra. ¿Usted le cree lo que el Señor tiene escrito aquí como consejo para su vida? Ese es el problema. Aquí es donde llegamos al meollo del asunto de por qué nosotros no crecemos, no nos desarrollamos espiritualmente. ¿Por qué no vemos cosas mayores que las que debiéramos de estar viendo? Es simplemente por causa de esto, porque no le creemos a Dios, pero sí estamos muy afanados en lograr nuestras propias metas. Pero le hemos dejado de creer a Dios. Le hemos dejado de creer al Señor. Y como usted y yo no le creemos, entonces no se establece en nuestra vida el reino de Dios y su justicia. Si es un problema nuestro, no es un problema de Dios. Es un problema suyo y mío. Reino de Dios, gobierno de Dios, creer en los principios que Él ha establecido y ponerlos en práctica, si es que creo lo que Él ha dicho. ¿Qué más dice? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan tales cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nótese, dice, porque vuestro Padre Celestial sabe. No es que yo se lo voy a informar. Papá, me falta esto, me falta aquello, lo otro. Papá ya lo sabe. Él ya tomó cartas en el asunto. Y aquí viene el gran texto. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nótese, este fue el texto que yo dije, lo saqué a propósito del contexto, pero está dentro de esta realidad, de esta enseñanza. Si yo saco este texto de este contexto, es un texto que me va a parecer duro, áspero, poco entendible. Pero si lo entiendo dentro de el marco donde el Señor lo enseñó, me queda muy claro. Reino de Dios. Debo buscar primeramente el reino de Dios. Así que no os afanéis, nótense, vuelve el Señor a repetir el mismo concepto con el que comenzamos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué me dice usted? Entonces, fíjese, si alguien no entendió todavía lo que es afanarse, afanarse es estar ansioso, preocupado y angustiado. Eso es estar afanado, es vivir ansioso, preocupado, angustiado por lograr algo, pero algo que en realidad a veces ni siquiera es lo más necesario. ¿Cuántas veces nos enredamos en ponernos cargas encima nuestro? Créditos, gastos innecesarios, y luego están las angustias. No, si compremos nomás, total, yo lo necesito. Fíjate, acá el Señor está diciendo que necesitas comida, bebida y vestuario. Es todo lo que necesitas. Todo lo demás es un afán. Si lo puedes lograr sin entrar en un afán y descuidar tu relación con Dios, gracias Señor, bienvenido, muchas gracias. Pero todo aquello que te meta en un afán y que te saque de tu relación con Dios, eso simplemente te va a llevar a tu propia destrucción. Si estás pensando en un crédito hoy, ¿para qué lo quieres? ¿En qué lo vas a emplear? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuánto tiempo te va a llevar pagarlo? Si lo pediste por un monto X, ¿cuánto va a ser lo que vas a tener que devolver? ¿Cuánto tiempo vas a estar preso a un crédito? Te vas a echar un lazo encima. ¿Sabes por qué estoy compartiendo esta palabra? Porque mi idea no es que tú no te esfuerces, no es que no tengas cosas, no es que
no logres cosas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no entres en lazos y no le des lugar al diablo, dándole lugar a que él eche lazos en tu vida, a través de los cuales él te va a someter y luego va a arruinar tu vida. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que finalmente terminan siendo una ruina para nuestra vida? Una carga. ¿Cuántas de estas cosas terminan siendo conflictos en nuestro interior y conflictos familiares? Los afanes. Les quiero compartir un ejemplo de lo que es el afán. Fíjense, ahí tenemos un ejemplo en la Escritura. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fíjese la respuesta del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense, está Jesús aquí llegando a la casa de Marta y María, que son las hermanas de Lázaro. Llega Jesús a la casa de ellos, ¿a qué? A almorzar. Y Marta se afana, cuenta y dice: a ver, son 3 en la casa, más el Señor y 12 discípulos, somos 15, 16, dice, perfecto, entonces hay que correr. Va al huerto, corre al huerto, saca papas, saca zanahoria, saca cebolla, saca de todo, a preparar la mesa. Bueno, se le olvida, pero no, la gallina que hay que cocinar, decir, parte, y corre, y corre, y corre para todos lados, y se afana, y ve de repente, dice, se colaron 3 más, hay que hacer más cazuela. Y la aflicción de ella es todo lo que hay que hacer. Y María, su hermana, se sienta al lado de Jesús y se pone a escuchar todo lo que el Señor está enseñando. Y cuando ella está tan afanada y tan preocupada, ojo, fíjense en este detalle, ¿es malo lo que Marta está haciendo? Ella está preocupada, quiere atender bien a toda la gente que llegó a casa. Es una mujer atenta, es una mujer cariñosa, es una mujer hacendosa, quiere atender bien. Pero fíjense, el que está en su casa es el Señor. Y el Señor está enseñando su palabra. Y cuando se encuentra en todos estos afanes, le va a reclamar al propio Señor. Y el Señor le dice: Marta, lo siento, María escogió la mejor parte y no le va a ser quitada. ¿Qué está haciendo María? ¿Qué está haciendo María en eso? Dándole prioridad al reino de Dios y a su justicia. Está aprendiendo, está escuchando. Si habrá que hacer la comida, ok, será después, pero primero será el reino de Dios. Escucharé las instrucciones de mi Señor. Escucharé primero las instrucciones de mi maestro. Escucharé lo que mi Padre me tiene que enseñar y luego me preocuparé de lo demás. Pero el reino de Dios tiene prioridad. Fíjense, ahí tienen a una mujer afanada. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Fíjense, el afán turba. El afán no me deja ser claro. Entonces, mi pregunta es: ¿en qué estás afanado tú hoy? ¿Cuál es tu gran preocupación? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué has dejado tu comunión con el Señor? ¿Por qué dejaste de ir a iglesia en casa? ¿Por qué dejaste la relación con tu discipulador? ¿Por qué dejaste de asistir los días domingos? ¿Por qué dejaste tus tiempos de oración? ¿Por qué dejaste tus tiempos de lectura de la palabra? ¿Por qué? ¿Qué fue tan importante que tuviste que hacer? ¿Qué dejaste de lado tu relación con el Señor? ¿Qué era tan importante? Fíjate,
Aquí Jesús nos está enseñando cuál es la prioridad, una vez más, a través del ejemplo de Marta y de María. El afán es una forma de cautividad, echa lazos en nuestra vida y nos hace y nos hiere, causa conflictos internos, causa resentimientos, sentimientos de fracaso, sentimientos de incapacidad, frustración y soledad. Todo eso nos causa el afán. También es causante de conflictos, como ya lo dije, conflictos en la familia, conflictos en la relación de los esposos y conflicto entre los padres y los hijos. Créanme que esto es tremendamente dañino. Les voy a contar un pequeño testimonio. Trabajando años atrás, y me tocaba asistir a mucha gente, un día llega un matrimonio con un hijo de 15 años. Y me dicen, ¿sabe qué? Necesitamos ayuda, que nos aconseje, porque en verdad ya no hayamos qué hacer con nuestro hijo. Nosotros los dos trabajamos, nos sacamos la mugre, le damos lo mejor que nosotros podemos darle a él y resulta que este chico está abandonando sus estudios y se está metiendo en la marihuana. Escucho un poco a ellos y como el tema era central, era el hijo, yo les dije, ¿saben qué? Necesito hablar con su hijo. Denme un espacio para hablar con él, por favor, díganle que pase, pero ustedes salgan de acá. Quiero hablar a solas con él. Entra el chico, nos pusimos a conversar y él me dice, ¿sabe qué? Mis papás se quejan mucho de mí, pero ellos no me entienden. Yo le digo, pero ¿por qué dices tú que no te entienden? Porque mi papá dice, no lo veo nunca, corre y corre todos los días, trabaja y trabaja, y yo entiendo que él trabaje, pero mi mamá hace lo mismo, me dice. Me compran las cosas más caras. Fíjese, y me hace así, me muestra un pie, y me dice, mire, estas zapatillas valen 80,000 pesos, me dice. Yo no necesito un par de zapatillas de 80,000 pesos, me dice. ¿Sabe qué, me dice? ¿Por qué yo estoy así? Porque yo todos los días llego del colegio y mi casa está sola, está vacía, está helada. A veces ni siquiera como, porque no hay nadie conmigo en mi casa. Yo preferiría que mis papás me compraran un par de zapatillas que cueste 15, 20,000 pesos, pero que mi mamá esté en casa cuando yo estoy. Y que me dé un abrazo, que me dé un beso y que converse conmigo. Ambos padres, muy afanados, tratando de lograr cosas, pero perdieron lo más importante, al hijo. El hijo no necesitaba las zapatillas de 80,000 pesos. Necesitaba un par de zapatillas de 15 o 20,000 pesos, pero necesitaba muchísimo más a una mamá que lo abrazara, que le sirviera un plato de comida, que estuviera con él, que lo escuchara. ¿Qué nos estamos farreando nosotros por el afán y la ansiedad? ¿Qué te estás farreando tú en tu vida? Principios, insisto, principios. Principios de vida, principios de reino. No son simples palabras. Vuelvo a esto. ¿Qué pasó? Ahí está, gracias. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y vuelve a repetir el concepto del Señor. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ese no es el centro y no debe de ser el centro de tu vida. El centro de tu vida debe ser la relación con tu Señor. Ese debe ser el centro de tu vida. El discípulo que vive afanado
está demostrando que es un hombre de poca fe. Cree que con su preocupación desmedida, él solucionará todas las cosas o que logrará las metas que se ha propuesto, dejando de lado su relación y obediencia a su Señor, que por amor dio su vida por él allí en la cruz. Recuerde, fe es creerle a Dios lo que Él ha dicho en su palabra. Y termino con esto. Yo les pedí que ustedes anotaran su prioridad en este momento. ¿Por qué es lo que ustedes están trabajando? ¿Por qué es lo que ustedes se afanan? Los invito a ver lo que usted está haciendo, lo que usted anotó como prioridad en su vida y compárelo con el consejo de Dios, con el consejo del Señor. Compare su prioridad. El consejo del Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. No vaya a suceder que están haciendo como padres lo mismo que este matrimonio, que se afanó tanto y se afanaba tanto por darle todo y lo mejor a su hijo, pero su hijo se conformaba con lo básico, pero lo que más quería era amor, cariño, cuidado de sus padres. No sea que usted está siguiendo una meta, como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Examine sus prioridades, examine sus metas a la luz de la palabra. Recuerde, el Señor dio su vida por usted, por amor allí en la cruz. Y Él lo invita a vivir en su reino. Y para vivir en su reino tenemos que vivir conforme a sus principios. ¿Cuáles son los principios que usted está hoy día aplicando a su vida? Que el Señor le bendiga.